Con la fotografía no solo tenemos la oportunidad de escribir con luz, con ella tenemos otra oportunidad de acercarnos a la historia. Stephen Ferry, fotógrafo e historiador, por más de 2 décadas se ha dedicado a recorrer senderos latinoamericanos en búsquedas de huellas del conflicto. Busca narrar y comprender complejidades de una violencia que, a menudo, se oculta tras cifras y discursos oficiales. En sus diversas publicaciones, Ferry no se presenta como un académico tradicional, sino como un narrador comprometido que utiliza la fotografía como una forma de periodismo forense. Para él, cada imagen es una evidencia, una pieza de rompecabezas que busca reconstruir una memoria colectiva. Y así la cámara se convierte en una herramienta para denunciar y, sobre todo, recordar. Se debe reflexionar en la responsabilidad de representar el dolor ajeno sin caer en el morbo o en los prejuicios. El enfoque de Stephen busca humanizar a las víctimas, darles voz y rostro, y es evitar que se conviertan en meras estadísticas. La historia, la fotografía y el periodismo se pueden entrelazar entre sí para generar una investigación más completa y empática, recordándonos que la memoria es un acto de resistencia y que la imagen puede ser una herramienta muy poderosa en la construcción de la verdad. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá. Estoy contento de estar acá en la Facultad de Historia. Recién llegado a Bogotá, su merced. Pues yo he vivido en Colombia por más de 20 años, pero últimamente estoy pasando más tiempo en Nueva York. Okay. Entonces llegué hace 3 días y me voy esta noche. Esta misma noche. Pero sí, nos complace mucho para nosotros tener en el Departamento de Historia a un personaje que precisamente ha contribuido también a la historiografía del país, incluso con ese comentario que hace, bueno, un extranjero escribiendo la historia de Colombia. A veces algunas personas hacen ese comentario despectivo al respecto. Pero no, por el contrario, nosotros nos sentimos muy interesados de su trabajo, no solo como en este ámbito historiográfico, sino también en lo fotográfico, no solo en los fotoreportajes, sino también en lo que sería fotografía documental. Pero en ese sentido, estamos también interesados en su vida, más bien cómo su merced llega a este punto de decidir, pues, estudiar la historia y analizar los acontecimientos de otros países que no son Estados Unidos, pero bueno, su merced nace en Cambridge, en Estados Unidos. Su merced, ¿qué lo lleva de Estados Unidos a irse a los países latinos a estudiar? Bueno, primero que todo me causa curiosidad cuál sería el problema de que alguien de otro país estudie la realidad de gente de otro lado. Claro. Es una pregunta. ¿Por qué? O sea, si todo el mundo se queda solamente en lo que otros deciden que es su carril, ¿hasta dónde llegamos? Claro. O sea, nunca nadie podría tener curiosidad o interés en la vida de los demás. Yo entiendo que el trasfondo de esa inquietud tiene que ver con una historia de colonialismo, que tiene que ver con las relaciones de poder entre los países. Pero me parece un error grave pensar que solamente los colombianos deben mirarse hacia Colombia y que solamente los bogotanos pueden verse la historia de Bogotá y no de la historia de Guaviare y así. En mi caso, yo crecí en Cambridge en un tiempo cuando la guerra de Vietnam fue el tema, un tema que convulsionó al país. Cambridge fue un lugar donde ocurrieron muchísimas protestas y me interesaba mucho desde niño entender cuál es el papel de mi propio país en esa guerra, a la cual mis padres fueron, o sea, opositores, o sea, manifestándose contra esa guerra. Y eso de pronto me llevó a mirar las fotografías, porque antes de ser historiador, lo que realmente profesionalmente soy es un fotógrafo, un fotoperiodista. Yo entendí mucho sobre ese conflicto en Vietnam por medio de las fotografías que yo vi en distintas publicaciones. Y incluso algunas de esas fotografías fueron muy influyentes en la opinión pública.
para ayudar a que haya una gran oposición a esa guerra. De ahí pues siempre me ha gustado, me ha interesado. No tengo una explicación específica por qué, pero pues estudié la historia de América Latina y el Caribe en la universidad. Yo a los 15 años tuve un trabajo de carpintería en la isla de Culebra, puertorriqueña. Una isla que había sido usada por la Armada estadounidense como blanco para ejercicios y que había tenido como un movimiento para parar esa práctica. Y yo me acuerdo, ya estuve tomando fotografías, tomé una fotografía en una tanqueta sumergida en la arena de una playa de Culebra con unas palmeras atrás y me pareció muy emblemático, no sé, pareció interesante. Ok, pues de hecho sus padres de todas maneras estaban también dedicados a una, digamos, vida también de estudio, como lo es su padre, que poeta y traductor, su madre profesora de habla inglesa. Pues también qué parte de influencias hay a partir de ellos o que hubieron, porque también Elizabeth, su hermana, también se dedicó a estudios históricos. Más bien, como qué herencia o qué recuerdos tiene de ellos que sienten que lo hayan influido en esa área. Mi hermana es antropóloga, de hecho, y se enfoca en la minería. Y ha hecho trabajos mayormente en México y en Colombia. Y hicimos juntos el libro La Batea, y a través de ese proceso se estableció muchos vínculos con los mineros en Marmato, en Caldas, y sigue haciendo proyectos con ellos y visitando a Marmato. No sé específicamente más que lo que ya les conté, sino que la fotografía para mí desde temprana edad fue muy importante. Yo viví cerca de un laboratorio fotográfico, una tienda, un poco equivalente a Poder Fotográfico de Donald Frank, donde nos vimos un día, ¿no? Sí, señor. Y pues me aguantaba con todas mis preguntas. Yo aprendí a revelar película como a los 12 años. Y eso siempre ha sido mi gran pasión. Sí, precisamente a la fotografía se le dedicó estudios o fue una cosa más amateur y empírica a la hora de aprenderla. Yo soy bastante empírico. Ok, ok. En esos tiempos y también cómo se ha desarrollado la fotografía análoga, ¿su merced a día de hoy todavía usa usualmente la fotografía análoga para hacer fotoperiodismo? Bueno, fotoperiodismo como tal, si estoy trabajando para el medio, trabajo digitalmente por los tiempos. Pero, por ejemplo, en el trabajo que estoy realizando actualmente, los últimos días en la Sierra Nevada de Santa Marta, estuve tomando fotografías tanto análogas como digitales. Su merced, ¿cómo se aseguraba de no perder momentos? Porque a veces la fotografía análoga exige pensarse bastante la foto. No perderse esos momentos decisivos que habían en alguna escena o en algún momento. Su merced, ¿cómo adquiría esa experiencia? O más bien, ¿cómo se la pensaba? Tal vez decir, este rollo me sirve más, con tal seguridad, esta cámara tal vez la necesite. Mm, Depende, o sea, depende mucho. Actualmente estoy usando una cámara que tiene solamente 12 tomas por rollo. Entonces hay que pensar bien. Claro. Y precisamente por eso también cargo con una cámara digital. Porque muy posiblemente se acabe el rollo y mientras está pasando algo interesante. Si estoy trabajando un tema de noticias donde hay acción, donde uno tiene que responder muy rápidamente, es conveniente. Ok. Su merced nos comentaba, bueno, primeramente había pues ese acercamiento ya, esos primeros acercamientos a la audiencia desde su propio país, Estados Unidos. Eso a partir de todo de Vietnam, también todos los contextos históricos que se vivieron allí. Pero bueno, digamos que incluso los países latinos, tristemente muy mala manera también, tienen formas muy peculiares de desarrollarse en lo que ha sido la violentología.
¿Cómo fue pues llegar y contrastarse con realidades que aquí también son muy complejas, que incluso entre ellas no son iguales? ¿Cómo fue eso? Mire, yo vine a Colombia invitado por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, lo que se llama ahora la Fundación Gabo. Y ahí, pues yo estuve dictando talleres y los participantes, muchos fotógrafos de las regiones en conflicto en Colombia. Y, y me enseñaron mucho a través de sus imágenes y lo que me relataron sobre la complejidad de este conflicto. Me di cuenta enseguida de que la versión común en el exterior, en Estados Unidos y en muchos lados, es que aquí en Colombia la guerra se enfocaba o se giraba en torno al narcotráfico y que la realidad es algo mucho más complejo, que hay raíces históricos mucho más largos, hay razones sociales, territoriales, históricos que son complejos. Y eso me pareció interesante en tratar de enfrentar lo que es finalmente un estereotipo. Por esa razón, Violentología, el libro, tenía en su portada una imagen tomada en 1954, en la época de la violencia, una imagen que fue descubierta por el equipo de los violentólogos salidos de esta universidad, de hecho. Passworld, Umaña, Monseñor Castro, ¿cierto? Y quería demostrar con esa fotografía histórica de que este conflicto y el estudio del mismo conflicto tiene un largo trayecto, que no es algo que empezó con Pablo Escobar. Y precisamente cómo fue contrastarse con esos primeros hechos de que, bueno, aquí no solo está el narcotráfico, no, sino, por ejemplo, toda la influencia política y social que también pues terminaron alimentando lo que fue la violencia. ¿Cómo fue encontrarse con esas fuentes? Es que eso fue un proceso muy largo. Entonces el libro, pues de alguna forma empecé a trabajar el tema en el 97 más o menos. Se publicó en el 2012. Y sigue siendo una versión parcial. Yo no pretendo que sea una versión definitiva ni completa. Hice todo lo que yo podía para asegurar que la información en ese libro sea confirmada, que sea muy chequeada, que las fuentes estaban seguras, etcétera, etcétera. No hay afirmaciones en ese libro sin fundamentos. Pero igual hay muchos incógnitos. Entonces traté de restringirme a lo que realmente se podría averiguar. Y por eso el mismo formato, el diseño de ese libro, referencia mucho tanto el periodismo como lo forénsico. Hay otros autores, hay otros estudiosos que han mirado la historia de violencia en el periodo llamado la violencia en el conflicto armado desde perspectivas antropológicas, han hablado de la cultura, etcétera, otros factores que pueden entenderse incluso desde la literatura, pero a mí no me corresponde eso. Ese libro no especula sobre las razones culturales que ha producido tanto conflicto armado en este país. En ese sentido, esa reflexión me es familiar porque Estados Unidos también es un país con un rayo de violencia muy grande. Tenemos fenómenos de violencia que son inexplicables para nosotros mismos. O sea, ¿por qué a cada rato alguien sale con un arma y mata a 30 personas en un centro comercial? O en una discoteca, o en un colegio? Que pasa como si fuese una epidemia. O sea, hay años donde hay más masacres en Estados Unidos que parece que no tienen ningún contenido o ninguna razón política
que acá en Colombia. Entonces, pues yo no vi a Colombia con ojos que bizarro, que ese es un dicho muy raro, sino también pensé en violentología, también una forma de entender pues cuál es el papel de Estados Unidos en este conflicto, porque ha sido actor, ha sido parte Que en el libro de Villarrica, de hecho, su merced lo detalla. también, desde el inicio, desde antes de lo que llama el conflicto armado, en los antecedentes del conflicto armado como en Villarrica, Estados Unidos jugó un papel muy, muy importante, sino decisivo. Pero también esa reflexión sobre, hay mucho espejismo entre Colombia y Estados Unidos en la cuestión del narcotráfico, en la cuestión de la política exterior, en cómo la Guerra Fría se expresa entre los dos países. Claro. Claro, bueno, y estas, digamos, eh, ambigüedades eh, que nacen a partir del hecho de que hay una preocupación al también como mucha gente se acerca a estos temas, ¿no? Decir, y sobre todo la preocupación principal de cómo no acercarse a estas fuentes o a estos temas a través del morbo, que suele a veces ser pues una vía en la cual se termina visibilizando para mal o para bien. Sí, sí. Pues eso es muy delicado. Eso es muy delicado. Además, uno tiene que tomar en cuenta que Colombia ha sido un país estigmatizado. Entonces, pues yo no quería que Violentología fuera un libro que, que podría sustentar algunos estereotipos sobre los colombianos como personas violentas, nada de eso. Simplemente quería como entrar en lo que son las sutilezas y los matices y las razones de la guerra en este país. Uno tiene que pensar bien cada fotografía que se publica y cuál es la razón. Si eso es sensacionalista, si eso es para allá. O sea, el grado de morbo o de pudor es difícil de manejar. O sea, las fotografías recogidas también por los viontólogos que están en el parte inicial de viontología son terribles, o sea, corte de corbata, o sea, atrocidades. Pero era necesario demostrar que estaban ocurriendo esas prácticas. Era necesario mostrar la evidencia. Entonces, o sea, hay momentos cuando uno tiene que decidir, bueno, ¿muestro eso o no? Hay un artefacto, hay una evidencia en violentología que yo encontré, alguien me lo pasó, de que había sido, la fiscalía había recuperado del celular de un paramilitar una grabación de cómo ellos se entrenaron descuartizando personas con personas vivas. ¿Sí? Y es una foto terrible. Es una foto terrible de cómo descuartizan. Importante. Entonces, lo usé bajando la resolución tanto que es muy difícil de ver en detalle y la publicamos así. Tamaño de como si fuera tamaño en el celular. Pero en una página de este tamaño se ve chiquito. Precisamente porque desplegar esa fotografía más grande sí se veía morboso. Entonces uno tiene que como calibrar cada vez. Claro. Violentología pues ha sido muy popular, al menos aquí en Colombia, pero bueno, su impacto en Estados Unidos, en el exterior, ¿cuál ha sido? No sé realmente cómo medirlo. Se imprimió bastante porque el hecho simbólico fue de usar la rotativa del espectador para imprimirlo, para que fuera como una forma también de constatar que ese trabajo viene de una tradición de investigación en donde el espectador específicamente había tenido un papel muy importante. Entonces yo quería imprimir en una rotativa. Una rotativa no se
prende por menos de 10,000 ejemplares. Así que imprimimos 10,000, que para un libro de este tipo fotográfico son muchos, y ya no hay en inglés, hay como 20. Entonces, eso demuestra que sí había un interés. La otra cosa es que se cita bastante. Yo veo que se cita mucho en publicaciones académicas desde muchas partes del mundo. No sé cómo el libro llegó a estas universidades, pero sí se usa. Claro, pero cuando vaya, por ejemplo, a Estados Unidos, allá se lo mencionan, le hacen preguntas, lo buscan para algunas investigaciones. Sí, a veces. Ujú. Sí, no tanto como acá, por supuesto, pero sí. Claro, acá sí todos somos como, claro, un libro para como iniciar y concientizar pues muchos de los eventos aquí sucedidos que incluso por el mismo colombiano suelen ser ajenos, porque al menos también en el inconsciente social colombiano también el narcotráfico también ha sido un hito que ha logrado borrar historia detrás, que incluso en los colegios, aparte del liberalismo y Gaitán tampoco se enseña tanto. Eh, pero sí, ya son además 70 años desde el conflicto de Villarrica. Su merced también creo que se siente bastante pleno con el trabajo que realizaron, este trabajo en conjunto que ha sido el libro de Villarrica en Guerra y que su merced tal vez nos quiera comentar. Sí, pues les cuento un poco. Aquí está el libro. Yo quiero que lo tengan para su fondo. Eso está sellado con un sello que creamos, pero con el lenguaje del decreto de 1955 de censura, que fue la razón principal por la cual esa historia casi no se conoce. Fue por la censura de la prensa. Creo que hay otros factores, pero esa es la mayor. Quien divulgue este material comete el delito de sabotaje e incurrirá en prisión de 2 a 5 años. Dejemos de grabar. Inmediatamente, no corramos ese peligro. Pero sí, Y que puedes romperlo y cometer el delito. delincamos. ¿Tienen un espero por ahí tal vez? No, con Melanie. Porque no se puede. Delincamos. No, pues yo creo que es un libro que al menos queda en el Departamento de Historia, acá en la Universidad Nacional, que de hecho yo también en ese sentido quería como consultarle tanto este libro como también el de Evidentología de su merced, también se ha esforzado para que quede público, por ejemplo, en redes sociales. También no se ha interesado como en, también, o sea, no en el hecho de lucrar, sino cuál también ha sido el incentivo de que quede estas investigaciones. Pues en ambos casos pensamos mucho en estrategias para que sea accesible. Eso se hizo en colaboración con la Comisión de Verdad. Entonces, en la página de la comisión, en lo que es el legado, que son todas las activaciones culturales que se hizo, se puede encontrar este trabajo en forma de PDF y se puede bajar gratis. Y eso hemos ido divulgando lo más que podamos para que las personas puedan tener acceso, si no físico, por lo menos tienen el PDF. También hay una expresión que es libro, que se puede comprar en librerías, porque era importante tener ese canal también. Y hicimos exposiciones pegando como afiches con engrudo en Villarrica y otros pueblos, y en Bogotá también como una otra forma de divulgación, conjuntamente con un QR que dirige a las personas al TED. Pues es normal, o sea, uno hace un trabajo como este, como es una especie de historia pública, ¿no? Entonces, pues, lo importante es que la gente tenga acceso. También el formato, que eso, lo que imaginamos es, si no hubiera sido por la censura, imaginamos cómo hubiera salido en un periódico de la época. Claro. No que existía un periódico en Colombia que se llama La Época. Ese es un invento nuestro. Pero sí estudiamos, por ejemplo, el bogotano en los años 50. Sí hay distintos gestos, por ejemplo, las letras están fuera de registro, lo que fue muy común en periódicos de esa época.
La tipografía también viene de ahí. El columnaje, hay bastantes estos. Pero al mismo tiempo es un libro de historia. Entonces tiene que tener herramientas más propias, no de un periódico, sino de, por ejemplo, una cronología, lo cual no es nada fácil. Que un mapa, por ejemplo. Eso es una investigación histórica donde encontramos, es la primera vez que hay un mapa que detalle lo que fue la colonia agrícola de Sumapaz, que fue clave en la historia de Tolima y realmente en los orígenes del conflicto armado. Fue el conflicto alrededor de la colonia agrícola de Sumapaz y los conflictos alrededor del café en el Tolima, desde Chaparral hasta el norte de Tolima, en todo el siglo XX, son fundamentales para entender la guerra con las FARC luego. Entonces creamos este mapa. Entonces habría que hacer un trabajo híbrido. Y bibliontología también es un trabajo híbrido entre fotoperiodismo y historia. ¿Su merced considera que ya es fotografía documental o su merced no quiere entrar ahí a debatir en esos términos? Yo diría fotografía no ficción. Entiendo. Vale. Entonces, pues también hay una bibliografía, hay pie de páginas, entonces hay todos esos elementos que requiere un libro que puede funcionar también en la academia, pero que sea accesible para la gente en el campo, que normalmente no tiene la costumbre de leer un libro de historia, pero por el formato, por lo visible, o sea, por lo visual, digo, no es que es una versión simple, es completo, pero está escrito en un lenguaje más periodístico y por ende más accesible que en un lenguaje académico suele ser. Claro. Curiosamente también, primero, evidentemente es un libro muy, muy completo, un verdad muy interesante también. Estos hechos suceden en Villarrica, pero bueno, fotografía e historia, ¿no? También es curioso cómo la fotografía a veces es usada más como un punto de referencia, como una evidencia de algún evento ocurrido que a veces no es como una serie de análisis de la propia fotografía, ¿no? Que, como por ejemplo aquí están las fotografías de estos niños huérfanos ocurridos del conflicto de Villarrica, precisamente como también se puede hacer un análisis histórico a partir de la fotografía, más allá de solo usarla como evidencia, ¿no? Pues yo creo que en general la academia, en general la disciplina de la historia, tiene un sesgo que prioriza siempre la letra sobre la imagen y muchas veces no toman en cuenta el poder de las fuentes visuales para un estudio historiográfico, para entender, no los consideran fuentes que merecen un estudio como tal, pero más bien, como tú dices, si usan esos y muy escasamente usan las fotografías, es simplemente así como una ilustración. No entienden el papel. Por ejemplo, este libro está lleno de ejemplos de esto, pero póngale esta fotografía. Nos costó tiempo entender de qué se trataba. Lo encontrábamos, si no en el Archivo Nacional, pues en la Biblioteca Nacional. Archivo General, creo que fue. Inicialmente encontramos solamente esa fotografía y la palabra, el nombre Iconoso, no más. Después Tomás Mantilla, que fue parte de nuestro equipo historiador, hizo la investigación y encontró que esa fotografía fue publicada en el periódico Claridad, que fue el órgano del movimiento agrario en el Sumapaz en ese entonces, varias veces, y que la fotografía funcionaba para el movimiento, para crear una especie de indignación, para acordarle a la gente de los abusos del
contra ellos, etc. El fotógrafo, ese fotógrafo, José Félix Salgado, es muy interesante. Merece un estudio. Lo que pasa es que aparentemente su archivo se vendió en algún momento y su archivo en general no se encuentra. Pero la foto en sí es protagónica. La foto en sí sirvió para movilizar el movimiento. Claro. Sí, de hecho, en una exposición que su merced ya había hecho, creo que ya el año pasado, de esta fotografía, ustedes que hicieron la investigación, llegaron a conclusiones como por ejemplo del hecho de que algunos personajes ni siquiera llevan zapatos. Entonces, precisamente esas evidencias que también pueden salir en alguna fotografía, y si quiere también su merced, no quiere esta parte que aparezca en la entrevista porque es algo que no sé si su merced también quiera andesar, es precisamente en esta fotografía de portada, ¿no? Que es icónica de Villarrica, ¿no? Nosotros en una investigación propia que hemos hecho, queremos analizar y llegar a la conclusión si de hecho esta fotografía es un montaje también, un montaje de ese evento. Entonces uno se sumerse también como la fotografía usada como poder, no quiero usar la palabra manipular, pero bueno, digamos manipular en el sentido político. No, eso puede quedarse en la entrevista, porque, claro, yo también tuve esa preocupación. Le dije, ¿cómo así? Si ese es un secreto, dejaron fotografiar. ¿Y cómo así que un fotógrafo se expone de tal forma con la espalda hacia? Y me preocupé mucho. Pero no es un montaje. Definitivamente no es un montaje. Tenemos varias fuentes. Tenemos las memorias de García Márquez, que estuvo parado ahí al lado del fotógrafo cuando se tomó la fotografía y describe el momento cuando encontraron esos dos muchachos, que él y Daniel Rodríguez, el fotógrafo, se separaron del día militar y se fueron se fueron subiendo en aras de encontrarse con la guerrilla cuando toparon con esos dos soldaditos. Y justo después de tomar esta fotografía había un tiroteo, un hostigamiento. Eso. También en una publicación del lado de los campesinos, de los comunistas, habla también de esa situación, acusando los militares de haber hecho un montaje hay una fotografía donde está hay un soldado muerto, donde Gabo está citado. Habíamos vuelto a la plaza cuando alcanzamos a ver una patrulla militar que salió de las selvas llevando un cuerpo en angarillas. El jefe de patrulla, muy excitado, no permitió que se tomaran fotos. Los campesinos alzados en armas por medio de su medio dijeron que eso fue un montaje de parte del ejército. Pero lo que comprueba que no es un montaje para nada es que se prohibió, el ejército mismo prohibió la publicación de esa fotografía. Okay. Esto porque quedó en el negativo en sí se perdió. Esta fotografía fue publicado en la portada del libro de Jacques April, Crónica de Villarrica. Y hicimos una reproducción de esa portada para esto. El negativo en sí no encontramos, a pesar de que Andrés Caicedo, que fue miembro de nuestro equipo, es un joven tolimense muy, muy talentoso en la investigación fotográfica, es bisobrino de Daniel Rodríguez y tuvimos acceso al archivo familiar del fotógrafo. Pero este negativo nunca lo encontramos. Lo que sí encontramos es que había una nota en El Tiempo, en abril de 1955, mencionando que La República, que fue de hecho un periódico pro gobierno, fundado por Mariano Ospina, fue sancionado por haber publicado fotografías de la guerra de Villarrica. Entonces, porque yo estoy muy preocupado, y estamos haciendo todo ese trabajo, pero no tenemos la evidencia fotográfica. Hasta que topamos con eso, esos negativos tampoco ya se perdieron. Entonces, copiamos la imagen de ese periódico
Y como la imagen en el periódico fue de este tamaño y la publicamos así de grande, se ve la malla de la impresión, que me encanta, que visualmente es bien chévere. Este negativo sí encontramos. Este es otra vez de la República. Este es de la República. Entonces, el hecho que y el texto es absolutamente pro gobierno en ese periódico, pero igual fue sancionado por haber publicado este material. Pero gracias al hecho que ellos no obedecieron el decreto de censura, tenemos la posibilidad de entender qué pasó. Volviendo también a un tema, jugar el papel de Estados Unidos, ahora sí. Incluso en Villarrica, bueno, su merced con esos, digamos, descubrimientos esos descubrimientos que ustedes, los investigadores de esto, tuvieron. También, ¿cómo fue esa noticia? ¿Cómo recibieron, y no ustedes, sino más bien los demás, cuando, ¿cómo así? ¿Napalm en Villarrica? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de verdad? ¿Estamos hablando de mentiras? ¿En qué formato les llegó? Más bien, ¿qué reacciones y respuestas llegaron a partir de esas conclusiones o evidencias que ustedes encontraron? Bueno, primero que todo, Estados Unidos tenía mucha participación de distintos niveles en la guerra de Villarrica, pero Colombia pidió en 3 ocasiones oficialmente napalm a los Estados Unidos y cada ocasión fue negada. Sí, como ahí fue cuando les dijeron como a los colombianos, no, hay que darles napalm Sí, porque van a usarla contra la población civil y vamos a quedarnos mal y no. Ese napalm se consiguió en el mercado negro desde Holanda. Y no está claro si Estados Unidos sabía de antemano que se iba a usar en Villarrica o no. Hay un debate si había una participación estadounidense en la elaboración porque técnicamente hay que preparar las bombas en sí. Yo personalmente creo que no por los tiempos, pero sí se dio una especie de debate entre halcones y palomas, como decimos, entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, que reflejaba divisiones políticas dentro de Estados Unidos sobre cómo enfrentar al comunismo mundialmente, donde había unos argumentando que hay que apoyar a Colombia a elaborar el napalm y otros diciendo que no. Pero el napalm no vino de Estados Unidos. La dotación de Estados Unidos, en el caso de Villarrica, bueno, los aviones, que tienen múltiples usos bélicos, pero sí se usaba durante la Guerra Fría en muchos países también para dejar caer napalm. Tácticas, estrategias, organización, muchas de las formas de operar del ejército colombiano vinieron de la experiencia en la guerra de Corea. ¿Cierto? Hay la guerra de Corea, donde en Colombia fue el único país latinoamericano a guerrear en Corea, fue muy importante en el desenlace de la guerra en Villarrica. Que había o no asesores militares estadounidenses en campo, no sabemos. Hay muchas cosas que este trabajo da pista para otras investigaciones. Pero si uno mira, para contestar tu pregunta antes, no es de sorpresa, estamos ya en la Guerra Fría. O sea, la primera intervención armada, digamos, de la Guerra Fría en América Latina fue en el mismo año que fue el derrumbe, creo que es la palabra, o la caída del presidente electo Jacobo Arbenz en Guatemala, con participación de la CIA en el año 1954. Eso habría sido la primera intervención militar en el contexto de la Guerra Fría. Eso habría sido la segunda. Pero ya estamos en una era donde entre el capitalismo y el comunismo en el nivel mundial que están enfrentados. Entonces no es de sorpresa. Bueno, y al final, como
Bueno, vuelvo un poco antes de que olvide la pregunta. ¿Cómo recibieron esta propia investigación o qué clase de conciencias hay o recuerdo en la propia Villarrica actual pues de estos sucesos, ¿no? Incluso cuando hay tal vez eventos más recientes que puedan llegar a estar más frescos que este evento. Em, pues ocurre que para la mayoría de la población en Villarica esto también ha sido una revelación. O sea, hay muchas personas, no muchas, hay personas con la memoria de todo esto que entrevistamos y otros más que nunca encontramos que tienen esa memoria. Pero al nivel de los jóvenes, por ejemplo, ellos no aprenden esto en el colegio ni mucho menos. Entonces, eso ha sido muy importante. O sea, para nosotros fue prioritario llevar este trabajo a Villarrica y hacer la mayor difusión posible. Quisiera poder hacerlo mucho más en Sumapaz, en otras zonas. Seguimos insistiendo en esa parte. Pero por lo menos ya está circulando, ¿no? Ya hay mucha gente que sabe dónde pueden acceder a esta información. Villarica fue sujeto a una toma guerrillera muy violenta en el 90. Y eso hizo que, pues, es una población que mayormente vota, yo creo que votó no sé qué porcentaje a favor de Duque. Y no es hay petristas ahí, pero es una minoría. Y hay mucha gente que participó con nosotros y colaboró con nosotros en esta investigación que no tiene ninguna simpatía con la guerrilla. Claro. Pero quieren que esa historia se cuente. Y la verdad es que ambos lados, tanto el Estado como la guerrilla, cometieron grandes errores con la población civil. Claro. Precisamente en esa relación entre la fotografía y los hechos, su merced, me imagino que se ha encontrado con muchos casos en los que su merced mismo debe dudar si intervenir o no. ¿Cuál es su relación con esos eventos que a veces pasan? No, yo creo que si se trata de salvar una vida, lo que sea, eso es lo prioritario, ¿no? Em, y la gran mayoría de los colegas que yo conozco es gente muy sensible a lo humano. Entonces, pone esa pregunta de Jesús Abad Colorado, que tantas veces ha tenido que de alguna forma u otra ayudar a la gente en situaciones críticas. Claro. Durante el trabajo. Entonces, esa película Civil War tiene una versión del fotoreportero que no corresponde a los muchos colegas que yo conozco. Claro. Hay veces cuando hay desastres, etcétera, cuando los socorristas, la gente entrenada para ayudar, es de gente que debe ayudar y que uno mismo puede estorbar o crear un problema si uno empieza a dedicarse a algo que no es de uno. Y hay muchas veces que los propios fotógrafos se quedan con una sensación de culpa, no porque podían hacer algo, porque no hay nada que hacer. Pero, por ejemplo, el caso de Armero, hay fotógrafos que sufrieron muchísimo después, ¿no? O sea, no había nada que hacer. Esa gente estaba ya muerta o que no había forma de sacar a la pobre Omaira de ese pozo, no había forma, ella estaba atrapada. Pero eso crea una sensación de angustia muy grande en uno, presenciar la muerte en vivo, Y, poder hacer nada. ok, y por ejemplo en estas, por ejemplo, argumentos que también dio Arturo Pérez, el periodista español, de pues el peligro que hay a veces de fotógrafo, de periodista, de reportero, de involucrarse a veces en la escena. Como eso también su merced lo ha medido, como en esos eventos de tal vez si me involucro en esto, puedo estar también peligrando yo. Claro. O sea, uno también piensa en su propia vida. No sé. Una vez un amigo y yo pues intervenimos en Medellín cuando iban a matar a un man a machetazos en la calle. Y pues
vamos a decir, pare ahí, ya, déjelo, algo así. Y la gente nos miró con rabia y yo, bueno, hasta ahí, no digo más. Si no, no solo él, Sí, yo soy así, también voy claro. a terminar en pedazos. Claro, claro. Y precisamente no solo en esos acercamientos violentos que tal vez su merced ha estado ahí involucrado, pero lo político también lo ha intentado arrastrar acá en lo colombiano, como decir tal vez algún personaje de interés, no me interesa el personaje, sino más bien como le han llegado como a hacer propuestas de decir como tal vez no investigue tanto esto no es de su incumbencia, o momentos en el que incluso su presencia ha sido incómoda tal vez para alguien problemático. Nunca recibí amenazas por mi trabajo. Eh, pero hay veces cuando me han dicho es mejor que se vaya de aquí. Y efectivamente, ¿su merced sale o por el contrario? Sí, se sabe o se sabe. Ah, ok. Bueno, Stephen, ya para ir cerrando esta entrevista, pues nuevamente muchas gracias por asistir acá. Nosotros habíamos hablado vagamente un poco, pues, este tema, pues, de la paz, ¿no? Y al final su merced terminó también haciendo un trabajo también con la Comisión de la Verdad. Eh, Su merced, más de qué piensas sobre todo cómo se siente al final, pues estos todos rumbos que no dejan de ser cíclicos, pero que siguen habiendo esfuerzos, pero sigue habiendo mucha tragedia de por medio. ¿Cómo se siente al respecto? Pues participé en un libro sobre que mira 6 procesos de paz, se llama Imagine. Y ese libro se consigue acá en Colombia, está en español. Miramos, pues había duplas, reporteros y fotógrafos con experiencia cubriendo tanto la guerra como la paz o el acuerdo de paz en Colombia, el Líbano, Irlanda, Bosnia y no me acuerdo el otro país. Y en todos esos países la paz no es algo así sencilla, que por palomitas y globitos no. Y en muchos casos uno tiene que ver que son procesos largos y de pronto es muy temprano para buscar. El número de combatientes que han vuelto a la montaña en Colombia no es tan alto como en otros procesos de paz. Puede que yo me equivoque bastante, pero yo creo que está por ahí 15%. Creo. Ok, ok. Lo que pasa es que son combatientes muy eficaces, comandantes con mucha experiencia y saben muy bien su materia. Entonces eso es muy difícil, porque pues ellos saben muy bien cómo controlar el territorio, cómo reclutar, cómo extorsionar, todo lo necesario para mantener una milicia. Claro. No sé. Pues también en ese sentido, pues ojalá solo Colombia, pero bueno, en general muchas partes del mundo siguen la violencia demasiado naturalizada todavía, ¿no? Entonces todavía podemos verlo en discursos incluso políticos que hay ahorita en Estados Unidos. Eh, Al final, sí, su merced siente que es una utopía demasiado distante pensar esto de parar todos estos ciclos de violencia. No, porque pues, no hay nada que permanece. ¿Qué es esa frase? No hay guerra que dure 100 años, no sé. Pero en referencia a tu pregunta anterior, yo sí diría una cosa que hay muchísimas personas en las Fuerzas Armadas de buena fe y valientes y todo. Lo que digo es con respeto a los soldados, pero yo no entiendo quién decidió, a qué nivel del gobierno se decidió no tomarse, no ocupar las áreas del país después de las FARC evacuó. Y todo indica que eso fue una estrategia. Yo tengo bastantes versiones indirectas de personas que estaban llamando a los militares en distintas regiones diciendo, están apareciendo nuevos grupos armados, hagan presencia. Y no lo hicieron. Eso es muy difícil de entender.
después de tantos años de combatir una guerrilla, esa guerrilla deja un vacío en zonas donde cultivan coca, dejan ese vacío y ese vacío se llena de una vez con nuevos grupos. ¿Por qué? ¿Quién beneficia? Y eso es algo muy extraño. Bueno, Stephen, muchísimas gracias aquí por participar en Autores de Historia del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Nos sentimos muy agradecidos, muy emocionados. Su merced, cuando esté por aquí en Colombia, invitamos incluso un típico Efraín también para decir por qué ha habido tanta la fotografía digital. Pero sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Agradezco mucho la invitación y las buenas preguntas que me hicieron.